Y ahora sí, Carlos, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por darme paso. Lo primero de todo, pues buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes, alumnos, ¿no? Tan interesados por lo que me han dado a conocer mis distinguidos compañeros, ¿no? Colegas que han estado desde el primer día, pues haciendo este fantástico curso de formación tan importante, ¿no? Pues es una temática muy compleja, muy resbaladiza, con muchísimas aristas, no solo en el plano psicológico, sino como hoy voy a hablar en el mundo jurídico, que son dos planos, dos ciencias aparentemente separadas, pero que desde las últimas décadas se nutren una de la otra, ¿no? La psicología se nutre del derecho penal y del derecho penal de la psicología, en ambas proporciones prácticamente, no una más a otra. Y en esa comunión me alegra que ustedes estén aquí, ¿no? En esta clase, porque es muy importante que la psicología o los psicólogos, las psicólogas, tomen conciencia, no solo conciencia, evidentemente, sino que aprendan del mundo jurídico al objeto de tener mayor capacidad, no solo de conocer la problemática, sino de explicarla en los respectivos, por ejemplo, peritajes que se hacen en los juicios y que son vitales para el objeto de convencer al juez. No fundamentales o no imprescindibles, pero sí que la mayoría de veces fundamentales cuando se consigue algún tipo de condena, aunque no hay muchas, que también lo voy a comentar, pero cada día más. Bien, dicho esto, pues el título de esta clase, ¿no? Es una clase breve, pero yo creo que voy a intentar compactar muchos conceptos y espero hacerme comprender. Bueno, las sectas, ¿no? Se titula Las sectas, pseudociencias y, ¿qué más he puesto? Y la ley en la actualidad. Realmente voy a dividir esta clase en tres apartados. Conflictos de conciencia en el derecho penal. Ahora entraré a explicarlo. Lo injusto, ¿no? Eh, el delito, ¿no? En definitiva, de la persuasión coercitiva, que para mí es el término más correcto, abandonando ya ese concepto, ¿no? Ya un poco manío de lavado de cerebro, o sin perjuicio de que también hay otros conceptos que se están manejando como grupo de manipulación psicológica o derivas sectarias, por ejemplo, en Francia. Y luego pasaremos a comentar algunos casos prácticos porque creo que realmente es lo más productivo muchas veces, ¿no? El caso práctico. Además, hay una sentencia muy reciente que alguno de ustedes ya habrá visto en los medios de comunicación, que es muy interesante, del Lama Losel, en el cual he podido participar como abogado de las víctimas y creo que, bueno, hay otra sentencia, ¿no? Pero esta es que es del lunes, de este lunes y es muy importante, ¿no? Ya ha salido mucho medio de comunicación. Bien, cuando hablamos de conflictos de conciencia, hay que pensar que los ciudadanos, cualquier ciudadano tiene libertad de conciencia, la redundancia, y de libertad religiosa, libertad ideológica. Todas estas libertades son derechos fundamentales que están en el mismo plano. Fundamental como derechos fundamentales y como no, y como derechos constitucionales. Estos derechos fundamentales no hay uno por encima de otro. De hecho, la vida no es un derecho fundamental por encima de la libertad religiosa, porque si no, el Estado impediría cualquier tipo de actuación de autopuesta en peligro de cualquier ciudadano que no consintiera un tratamiento médico, porque los tratamientos médicos vitales, los famosos de transfusión de sangre, los temas de testigo de Jehová, pues realmente crean el tratamiento una vulneración de la integridad física, que es otro derecho fundamental. Por lo tanto, este es un ejemplo claro de que el derecho a la vida, que la ciudadanía, pues bueno, coloquialmente entiende como un derecho por encima de cualquier otro. Sí que la verdad que sin vida no se puede ejercitar los demás derechos, pero una vez tenemos vida, que en el mundo en el que estamos, no estamos en el mundo de la muerte, estamos en el mundo de la vida, en el mundo de la sociedad, todos los demás derechos están equiparados al derecho a la vida. ¿Qué sucede? Que ciertos grupos religiosos, no tiene por qué haber una motivación religiosa de cosmovisión o filosófica, simplemente basta, por ejemplo, la libertad ideológica, es decir, el pensar y el cómo pensar, en ciertas ocasiones transgrede el derecho penal. Por decir, entra en el derecho penal y el derecho penal tiene que intervenir para reprimir esa conducta. Ahí es cuando
En la doctrina, bueno, en la jurisprudencia siempre se ha hablado de los conflictos de conciencia. Lo que llamamos también objeción de conciencia muchas veces, ¿no? Aunque haya una objeción de conciencia permitida y hay objeciones de conciencia no permitidas. Ciertos sanitarios en el tema de la eutanasia, antiguamente con el tema del servicio militar, obligatorio en su día, eh, o el tema, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Hay muchísimas objeciones de conciencia que están basadas en conflicto de conciencia. Es decir, toda objeción de conciencia no es un conflicto de conciencia en el derecho penal. Sí, por lo que le comentaba. Porque el Estado permite ejercitar, o sea, educar a los hijos y ejercitar la libertad religiosa. Pero es cierto que en determinados momentos determinados sujetos vinculados a una religión o no, o a una cosmovisión o no, transgreden el derecho penal y es lo que se llama habitualmente, bueno, lo que se llama autoría de conciencia, autor por convicción o el enemigo. Son, digamos, conceptos normativos de tipologías de autores criminales que en esencia los tres cometen delitos porque moralmente lo consideran justificado, no moralmente. ¿Qué sucede? Eh, Por ejemplo, testigos de Jehová, padres que en ocasiones han omitido el deber de socorro, han cometido una omisión del deber de socorro, por no prestar el consentimiento a los médicos cuando era necesario para salvar la vida de sus hijos que por minoría de edad, incluso por falta de madurez absoluta, con 4 o 5 años, o como pasó en México no hace mucho, una niña con leucemia, pues omitieron ese consentimiento, ¿no? O el autor por convicción puede ser, a diferencia del testigo de Jehová, que es el ejemplo clásico en la historia de la doctrina, un autor por convicción normalmente se designa a aquellos que su motivo es algo más reprochable porque suelen actuar activamente. El caso que acabo de poner del autor de conciencia actúa pasivamente, o mejor dicho, omite, o sea, no actúa. Y en la doctrina muchas veces dice que quien actúa, quien hace un comportamiento activo, muestra mayor energía criminal. Por lo tanto, los autores de conciencia, por ejemplo, algunos testigos de Jehová, miembros de los testigos de Jehová, al actuar pasivamente, no tienen mayor energía criminal que alguien que actúa activamente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque la omisión también en ciertos momentos requiere de una fuerza y una energía de represión, ¿no? Para no cumplir, en este caso, el derecho penal, como había ciertas condenas tradicionalmente cada día menos, por muchos motivos que no cabe explicar, también por los avances médicos y la cirugía sin sangre, ¿no? Pero autor por convicción que actúa normalmente activamente comete delitos, por ejemplo, pues contra la fauna de forma continuada, persistente como delincuente habitual y convencido de lo que hace que es correcto, ¿no? Y el paso siguiente sería el enemigo, el terrorista, que desea como fin, ¿no? Criminal enaltecer la paz, destruir el Estado, terrorismo yihadista, etcétera, etcétera. Pues la diferencia entre estos tipos de autores esencialmente es que habitualmente la doctrina penal y la jurisprudencia, más allá del comportamiento de cómo han actuado, de acuerdo que eso es el principio del hecho y por lo tanto habrá un delito u otro, hay mayor consenso en la doctrina y en la jurisprudencia de que el autor de conciencia sufre un conflicto de conciencia mayor que el autor por convicción y el enemigo, que no tiene un conflicto de conciencia, están convencidos de que matar está justificado, al menos puntualmente, ¿no? El terrorista, no que matar sea generalmente una norma universal de la naturaleza, como decía Kant, no en ese sentido, sino el comportamiento moral debido, ¿no? En cambio, el autor de conciencia decía, como decía, la doctrina de jurisprudencia viene a decir que es más comprensible su comportamiento, al menos por esta vez, también como decía Kant, al menos por esta vez que cometa este error, ¿no? Pero un conflicto de conciencia en donde el sujeto tiene cierto desequilibrio psíquico, ese es el conflicto entre el deber moral y el deber jurídico. ¿De acuerdo? Ahí la doctrina pues, ha buscado soluciones, que si el error de prohibición, que se llama, es decir, estar convencido de que para una causa de justificación como es la libertad religiosa, o se ha hablado también de la legítima defensa, estoy defendiendo mi libertad religiosa, por ejemplo, o también se ha planteado estados de pasión, ¿no? Pasionales, arrebato, obcecación,
miedo insuperable, que es un estado más cercano a problemas psicológicos, sin serlo exclusivamente, y luego a la inimputabilidad en cuanto a alteración o anomalías psíquicas a través de ciertos trastornos, ¿no? Eh, entonces, aquí la pregunta fundamental es la que yo me planteé en mi tesis doctoral, que por cierto, claro, no me he presentado, soy abogado de hace 15 años, bueno, 17, perdón, ya, hice la tesis doctoral en Sevilla sobre las sectas en derecho penal. Entonces yo, una de las preguntas que me hice en la tesis doctoral es si algunos comportamientos del autor de conciencia, autor por convicción o enemigo, podrían estar influenciados por una dinámica previa, como podría ser un lavado de cerebro, para que nos entendamos, persuasión coercitiva, ¿no? Es decir, que esos delitos motivados aparentemente por un conflicto de conciencia, mm, esa ambivalencia entre el conflicto, entre el deber jurídico y el deber moral, o en el autor por convicción, es decir, esa convicción de atentar contra la fauna, los, digamos, cazadores furtivos continuados en África, ¿no? Que atentan contra especies en peligro de extinción, por ejemplo, ¿no? Y el enemigo máximo, el terrorista, o hemos tenido en España ETA y el terrorismo yihadista, sí, en ocasiones son previamente adoctrinados, y allí está la pregunta muchas veces, si ese adoctrinamiento es un adoctrinamiento o autoadoctrinamiento o a un adoctrinamiento ilegal, ¿no? Ilegal. O un autoadoctrinamiento, es decir, uno se puede autoadoctrinar, ¿no? Y entonces ahí empecé a trabajar el tema de la secta, de la persuasión coercitiva, y creé cierta comparación, cierta posibilidad en que ciertos autores de conciencia, que aparentemente lo hacen por cuestiones morales, el autor por convicción y también el enemigo, podían venir de una persuasión coercitiva, que yo lo llevé en definitiva a una cuestión de déficit de socialización, es decir, déficit de socialización, no a una cuestión estrictamente eh, de trastorno psicológica, sino más bien exógena en cuanto a una incapacidad de tener un comportamiento alternativo conforme a derecho, puesto que en ocasiones los autores que provocan esta persuasión coercitiva eliminan la capacidad de un horizonte de expectativas comportamentales conforme a derecho. Y únicamente, como pasó, este es el ejemplo que muchas veces utilizo, pasó, y utilizan otros autores, no yo evidentemente solo, pasó durante el nacionalsocialismo, en la juventud hitleriana, ¿no? No tenían un trastorno psicológico, no tenían un defecto endógeno moral, sino tenían un déficit de socialización atribuido a un adoctrinamiento durante la juventud y especialmente durante la niñez. Entonces, reconocer quién es autor responsable con mayor o menor reproche eh, por motivos morales. Que cuando alguien al final comete un delito por motivos morales, lo hace porque cuando existe un conflicto como el autor de conciencia es un conflicto ineludible. Es decir, el testigo de Jehová, por decirlo de otra manera, el testigo de Jehová no desea que su hijo muera, para nada. Esto está más que dicho y estudiado, pero no de cualquier modo. Ni el propio testigo de Jehová ni su hijo, puesto que hay una creencia que es legítima tenerla, bueno, de que la contaminación de la sangre con otra sangre pues mata el alma, ¿no? Por lo tanto, ese temor y ese conflicto ineludible de la voluntad en que impere el deber moral, en este caso de Jehová, más allá que un conflicto, o mejor dicho, un trastorno psicológico o un miedo insuperable, que puede haberlo en ciertos casos, no lo niego, nos llevaría más a una cuestión eh, eh, de, en definitiva, de un convencimiento que previamente, que esto es lo interesante, previamente el Estado ha permitido, el derecho constitucional ha permitido. El derecho de los derechos fundamentales ha permitido. El Estado sabe perfectamente que los testigos de Jehová tienen esta creencia. Lo que sucede es que cuando la norma se activa sorpresivamente, es decir, el deber de actuar dando el consentimiento, se actúa sorpresivamente y el sujeto ya durante 20, 30 años que pues ha nacido ahí o que es lo más habitual en este caso, ¿no? Por ejemplo, y ha educado, porque el Estado lo permite, en la educación en este tipo de creencias, como no, cuando se activa
el suceso fáctico, ¿no? Ontológico, que es el momento vital de transfusión de sangre, de peligro de vida, eh, los padres no tienen capacidad, esta es mi opinión jurídica, no tienen capacidad de amoldar su comportamiento a una norma que se activa sorpresivamente, porque la causa de activación sorpresiva es un hecho sorpresivo, como es la necesidad urgente de una transfusión de sangre. Entonces, pedirle al testigo de Jehová que elimine su socialización que ha permitido el derecho constitucional y el Estado, no me parece, en ciertos casos hay que analizar cada caso, no me parece justificable, sino que tiene, en mi opinión, y así lo fundamenté en la tesis doctoral, y esto es un breve resumen, menor exigibilidad. Menor exigibilidad, no porque sea testigo de Jehová, ese es el nombre para reconocerlo, sino en los casos en donde la permisión de creencias lleva a una socialización del sujeto. Por lo tanto, en mi opinión, no es una cuestión tan estrictamente psicológica, sin prejuicio de que también las pueda haber. Bien, dicho esto, situándonos en esta problemática, que en definitiva lo que acabo de decir en esta primera diapositiva es que muchas veces no sabemos si el autor que comete el delito es autor o es víctima. Ese es el problema fundamental de las sectas, porque y muchas veces también de las pseudoterapias, que ahora voy a tratar de explicar. Porque normalmente se entiende que el autor es primero el que comete el hecho material, ejecutivo, ¿no? Fáctico, ¿no? Existe el autor intelectual que ordena, ¿no? Hitler ordenó el holocausto, ¿no? Como autor intelectual, y luego estuvieron los soldados y Eichmann, ¿no? Como también autor intelectual, pero intermedio, ¿no? Es decir, que no hace falta cometer el delito materialmente para ser autor. Muchas veces en los casos de sectas vemos al líder de un grupo coercitivo o aparentemente coercitivo, como el caso de la Marosel, y todos los demás decimos que son víctimas porque están siendo manipuladas. O no, o vamos, o no. Es decir, o a veces consideramos lo contrario, como esta mujer, su brazo derecho, es autor, o autora en este caso, ¿no? O no. Es decir, esa es la problemática muchas veces de no saber muy bien quién es autor y quién es víctima. Evidentemente hay un punto, hay un momento en el que hay que decidir quién es el primer autor de la persuasión coercitiva, porque además la persuasión coercitiva lo que tiene es una especie de dinámica criminal retroalimentada en gran parte, y así lo voy a tratar ahora en la siguiente diapositiva, en donde la víctima participa en su propia persuasión coercitiva y en la persuasión coercitiva contra terceras víctimas que entran. Eso es un elemento muy común de cierta retroalimentación y esto no quiere decir que sea culpable. Pero, por ejemplo, en el caso que, no sé si me da tiempo a hablar, el caso de Antares de la Luz, que recientemente ha habido un documental en Netflix, yo sé, el caso ya lo estudié ya hace tiempo, pues ahí está la problemática de si la madre era autora, criminalmente responsable, o era exclusivamente el líder Antares de la Luz, que fue el que ejecutó en la hoguera apuñalando al recién nacido que habían concebido ambos, ¿no? Y si veis la serie, pues bueno, hay ciertas problemáticas, al final ya quedó condenada. Levemente, le pusieron una condena, creo que 5 años de prisión, que como entenderéis, el tribunal y la pena fue muy benigna, y para el hecho en sí, que es entregar a su bebé recién nacido a sabiendas de que Antares de la Luz lo iba a apuñalar recién nacido y vivo, ¿no? En la hoguera, ¿no? Y eso es la problemática. Quién es autor y quién es víctima. Pero en el caso de la pseudoterapia, que es también un tema que viene a colación de quién es autor y quién es víctima, si os fijáis muchas veces en la prensa, ¿no? Hay un sentir de ambas caras, ¿no? De la moneda, ¿no? Sobre todo en los últimos años, y no voy yo a discutirlo, hay una tendencia eh, a, a criticar a aquellas personas que entran en un grupo aparentemente pseudoterapéutico y que abandonan tratamientos oncológicos y se ponen en manos de un sanador, o un gurú o cualquier sujeto que venda
es una oferta espiritual sanadora, ¿no? La imposición de manos, el agua con limón, etcétera, etcétera. Realmente el argumento tal y como se está explicando actualmente, sencillamente, a veces demasiado sencillo, le está engañando porque que va a morir, evidentemente, ¿no? No se va a salvar con agua con limón o con la imposición de manos, salvo que alguien de ustedes, es una cuestión ya de fe, crea pues, en la imposición de manos o en Jesucristo, ¿no? Entonces, evidentemente, cualquier comportamiento que bajo el presupuesto de la libertad de quien se somete a este tipo de pseudo terapias, está parte dentro del concepto de libertad. No tiene mayor problemática, nos guste o no nos guste. Es decir, no se puede criminalizar a Jesucristo, por ejemplo, como hizo el Estado del Imperio Romano, por revivir más que resucitar a Lázaro. Como eso lo decía mi tío cura, dice, no, no, si no lo resucitó, es que lo revivió, no estaba realmente muerto. Bueno, eso lo decía mi tío cura, que es doctor en teología. Aquí voy con esto, que efectivamente el presupuesto de la libertad de que cuando alguien va a un tratamiento de este tipo, ese es el caso, el presupuesto de la libertad de que va libremente. No vamos a negar que hay casos que no es así, ahí viene la problemática. Entonces, cuando alguien va a este tipo de tratamientos, como yo tengo amistades, más bien de México, donde me afirman, bueno, una amiga mía que tiene un tumor cerca del útero, y bueno, me lo cuenta y me dice que estaba bebiendo un jarabe, un zumo, que no se iba a tratar por la medicina oncológica médico-legal y que confiaba más en un gurú que con un zumo de no sé qué. Y yo le pregunté, bueno, ¿y ese zumo qué lleva? Y me contestó, no, no lo sé. Yo, pues, ahí ya tenemos un problema. Me parece una excesiva confianza y un indicio de que pudiera haber cierta manipulación. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, la problemática en la que nos hallamos en estos casos respecto a las pseudoterapias es que ni podemos tratar como autores criminales a quienes realizan imposición de manos, ni podemos tampoco afirmar que cualquier persona que va a un centro de este tipo sea una víctima. Hay que buscar indicios, pruebas, etcétera, de que existe un dominio de la voluntad o, como también llamo yo y otros autores, un engaño coercitivo, cuando no también una persuasión coercitiva, pero más en estos casos un engaño coercitivo, y voy a explicar por qué. Porque aquí la problemática está nuevamente entre derechos fundamentales, libertad religiosa, en la práctica y creencia en pseudoterapias, que es, vuelvo a decirlo, es algo incluso sano, está dentro del pluralismo y no tiene más problemática. Pero esto choca contra la seguridad del tráfico jurídico, es decir, que nos venden en este tipo de centros, choca también con la salvaguarda de la salud, de la vida, del patrimonio y, como no, lamentablemente, de la libertad y de la indemnidad sexual. Por eso las problemáticas que señalo ahí en los apartados A B son las siguientes. La imposición de manos puede, según las circunstancias, preguntarnos si es un intrusismo profesional en la psicología. Y digo imposición de manos, como digo cualquier otra táctica, técnica pseudoterapéutica, ¿no? O religiosa, ¿no? Porque yo creo que tenemos que ser sinceros en que la psicología, yo así lo pienso, tiene que limitar más su campo de acción, es decir, definir más sus límites, puesto que apenas hay condenas en cuanto a intromisión en la psicología. No voy a entrar en temas de casos que llevo, como la Gestalt u otras, voy a decir, pseudoterapias, entre comillas, sin ofender a nadie que a lo mejor pueda creer o practicar la terapia gestal, u otras como la bioneuromoción. Como yo he sido abogado de dos casos precisamente de estas dos, entre comillas, vuelvo a decirlo, pseudoterapias, pues bueno, pues me debo a mis clientes y entenderé o diré que son pseudoterapias y por lo tanto no están dentro de la psicología basada en la ciencia. Pero claro, ¿qué sucede?
Si alguien nos vende un tratamiento sanador entre lo espiritual, entre los consejos, porque al final todo ciudadano, mi mujer, el profesor de enfrente me da consejos, muchas veces los jueces tienen mucha problemática en cuanto a diferenciar cuál es el acto propio de la psicología, porque para constituir delito de intrusismo profesional, al igual que intrusismo profesional en la medicina, quien ejercita sin estar habilitado mediante títulos oficiales, en la psicología o en la medicina, me da igual, tiene que hacer actos propios de la psicología. Entonces, la mayor problemática que tenemos cuando vamos a este tipo de juicios es definir, ojo, que no es poco, porque no estamos hablando de una ciencia que acaba de llegar, la psicología, definir la psicología para saber si podemos imputar el delito de intrusismo profesional a un sujeto que no está habilitado para el ejercicio de la psicología, es decir, que no es psicólogo, ¿no? Y ahí ya tenemos un problema porque la propia psicología no define de forma clara y hay un campo, hay un número determinado de psicólogos y psicólogas que desvirtúan esos límites y que afectan a esa concepción, digamos, estricta, ¿no? de la psicología, ¿no? No pasa tanto en la medicina porque la medicina tiene, pues, a ser algo más material, los actos más reglados, ¿no? Por lo tanto, hay muchos casos en donde estamos siempre bordeando el intrusismo profesional en estos delitos. Pero ojo, el que un no psicólogo pudiera ejercitar un intrusismo profesional, aunque no haga un acto propio, vamos a poner los dos ejemplos, ¿no? Que comete un delito de intrusismo profesional y que no lo, y en el segundo caso no lo comete, porque no hace actos propios, ¿vale? Me valen los dos ejemplos. Pero, y convence a uno de sus pacientes o adeptos de que abandone el tratamiento médico oncológico legal. Ese acto en sí mismo no es un acto, vuelvo a decir, punible, porque cada sujeto, dentro de la libertad de conciencia, vuelvo a remitirme a derechos fundamentales, tiene derecho a expresar primero su opinión, libertad de opinión, libertad de información, si es una información con cierta base, ¿no? Al menos veraz, que es una libertad de información, y tiene libertad de conciencia religiosa y además para poder tenerla, o sea, es decir, es una cosa es tenerla internamente, que eso es intocable, nadie puede internamente tocar eso, en principio, y luego manifestarla, porque ejercitar la libertad religiosa y callártelo, pues que es una forma de censura o una forma de coacción, ¿no? Entonces, ahí tenemos la problemática que muchas veces el producto, por decirlo así, cuando yo veo medios de comunicación, o también psicólogos, o jueces, o abogados, me da igual, todos cometemos errores, pero hay una tendencia a explicar jurídicamente esto mal. Entonces, cuando tú, la víctima, vamos a ponerlo así, la víctima llega y dice, no, es que me convenció para abandonar el tratamiento médico y ahora mismo ya, pues ya estoy desahuciada, ya no me... O el familiar denuncia, como pasó en un caso muy llamativo, muy famoso, eh, y mi hijo ha muerto, ¿no? Por abandono del tratamiento médico legal. Tal y como se explica, está mal formulada la denuncia. Porque si tú dices, me convenció, está dentro de la libertad religiosa, libertad ideológica, libertad de expresión, convencer a alguien de que abandone el tratamiento médico legal. También es cierto que os tengo que comentar que en Francia, no sé si entra en vigor ya, querían criminalizar precisamente esto. No sé si ha entrado en vigor, no sé si se ha propuesto, hay un proyecto de ley y creo que está a punto de entrar en vigor y creo que se votó positivamente y por lo tanto entrará en vigor en breve o si no ha entrado ya. Un delito de inducción al abandono de tratamientos médicos. Pero ojo, tendría que ver el delito como está configurado, porque inducir a que alguien abandone un tratamiento médico, en principio, como acabo de exponer, por derechos fundamentales, no puedes impedir a alguien que exprese su opinión y convencer a otro de un proselitismo. De un proselitismo. Otra cosa es el eje central que estaba explicando, cuando hay una ausencia de libertad a través de la persuasión coercitiva, que ahora pasaré a explicar de forma más detallada. También esta problemática de las pseudoterapias, en cuanto al apartado B, tendríamos esa posibilidad de resultados lesivos o de muerte. Es decir, y la imputación del delito, ¿no? Que es lo que quería decir. Luego, en el apartado C, tenemos el conflicto también de si realmente son donativos o pagos de servicio o son estafas. Es decir, cuando alguien voluntariamente paga por la imposición de manos o por el tarot o por una cosa así, está dentro de la libertad nuevamente de conciencia ideológica, no tiene mayor problemática, por eso no hay condenas por pagar. Otra cosa es
como en el caso de Pepita Villalonga, aquella vidente tarotista, perdón, que convenció, que la palabra convencer ya aquí ya no es adecuada, engañó coercitivamente, ahora explico por qué, en que a una de sus clientas, en que tenía un mal de ojo, que iba a morir inminentemente en 2 o 3 semanas y que si le pagaba 30.000 euros le iba a quitar el mal de ojo. Claro, eso hay una diferencia muy notable, puesto que Pepita Villalonga nunca va a poder demostrar, menos mal, porque si no estaría ya en un nivel supraespiritual, que esa anticipación del futuro. ¿De acuerdo? Si lo hubiera demostrado, no hubiera quedado condenada. Claro, evidentemente quedó condenada porque creó un engaño coercitivo, que en definitiva, si queréis tomar nota, en mi opinión, mi opinión jurídica, es una ocultación de un riesgo. Sí, un riesgo que si el paciente cliente lo hubiera conocido, ese riesgo no hubiera pagado los 30.000 euros. Es decir, si hubiera sabido que realmente Pepita Villalonga no sabía y no podía demostrar de ninguna de las maneras que iba a morir y que tenía un mal de ojo, o un mal de ojo que iba a afectar a una inminente muerte, pues no hubiera pagado 30.000 euros, evidentemente, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, esa ocultación del riesgo, o cómo se llega a ocultar el riesgo, cómo se llega a convencer, la clave para mí es la persuasión coercitiva, en este caso de forma un poco más específica, mediante un engaño coercitivo. Y lo mismo pasa con las relaciones sexuales sanatorias. Pues no cuántos gurús hay, maltratadores también, sujetos que van por la calle, el estafador del amor, etcétera, etcétera, que utilizan su poder de convicción, su encanto, su forma de embaucar para tener relaciones sexuales, ¿no? Por lo tanto, aquí ya tenemos también un problema, es decir, el engañar con que me voy a casar contigo, o que te quiero mucho, no, es un acto neutro, aunque consiga con ello el acto sexual. ¿Por qué? Porque no pones en una situación de ocultación del riesgo a, a- a la víctima, ¿no? O al paciente o al cliente. ¿Por qué? Porque es lícito, no digo engañar, o sea, es una cuestión moral. O sea, es decir, jurídicamente se puede embaucar para enamorar, ¿no? Eh, Cuestión distinta, que no nos daríamos tiempo a entrar en pormenores, sería cuestiones ya como el estafador del amor, donde había un plan preconcebido, etcétera, etcétera, una metodología de la estafa, etcétera, etcétera. Pero en principio, el decirle a una persona que la quieres mucho, que te vas a casar con ella, no trae mayor problemática, puesto que la víctima sabe que eso es algo fungible, un día sí, un día no, por ejemplo, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Pero la diferenciación con abusos sexuales, ahí está la problemática, puesto que ciertos gurús utilizan esa persuasión coercitiva, progresiva, que ahora voy a explicar de forma más pormenorizada, para viciar el consentimiento de la víctima en relación a que no tiene otra alternativa de comportamiento más que yacer y copular sexualmente con el líder, gurú o vendehumos de turno, ¿no? Cuando se llega a ese punto en donde la víctima no tiene capacidad de reacción, muchas veces esos abusos sexuales o agresiones sexuales, ahora llamadas, pues disculpadme porque la tecnología cambió hace 2 años y no la he cambiado aquí, está de positiva, eh, bueno, pues, la tecnología siempre es problemática porque políticamente, bueno, pues ahora en la ley dice que son todas agresiones sexuales, pero actualmente aún hace una diferenciación punitiva entre abuso sexual, cosa que no se ha dicho en los medios de comunicación. Pero bueno, dicho esto, ahí tenemos una problemática cuando la víctima no tiene tiempo de reacción y se le ha convencido de que solo a través del acto sexual con él se va a elevar espiritualmente, se va a elevar espiritualmente, o como en el caso de Lama Rosell, el caso de Lama Rosell, que luego contaré, y introdujo en las víctimas, no en el tema sexual, sino en otros quehaceres, pero para que me entendáis, y en otros casos ha pasado, de que si no existía eh, 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 el consentimiento, solo se dejaban hacer, podían sufrir algún tipo de infortunio, accidente, incluso cánceres, ¿no? No digo en el caso de la Marosel, pero sí en otros casos así ha habido sentencias en ese sentido, como en el caso de los miguelianos, que luego también voy a exponer. En el caso de los miguelianos, San Miguel Arcángel, un tal Miguel se hacía pasar por San Miguel Arcángel. Pero ojo, cuidado, porque todo esto también crea conflictos entre lo que pongo ahí en paréntesis, en el apartado de entre el sadomasoquismo
que cuando es libre es permitido, no está dentro de la libertad de los sujetos tener comportamientos violentos entre ellos al objeto de tener mayor disfrute, y eso pues es muy lícito, yo ahí ni entro ni salgo. Pero el cómo se puede llegar a convencer a alguien, entre comillas, para que se deje maltratar, eso es otra cuestión. Por ejemplo, en el caso de la Manosel, que ahora sí que viene al caso, las víctimas, una de ellas se le convenció de que tenía implantado un implante, para la redundancia, extraterrestre. Eso fue una forma de persuasión muy progresiva, le costó a la líder varios meses, porque les fue introduciendo la idea de que, como tenían un viaje a Israel, si hacían ese viaje a Israel con el implante extraterrestre y no se lo sacaba él, iban a sufrir cánceres, infortunios, incluso accidentes. Hasta el punto que las víctimas dijeron, bueno, no solo vamos a quitarnos el implante extraterrestre, que si no lo quitamos vamos a morir. Entonces, como el autor no puede probar eso, nunca va a poder probar eso, de que hay unos implantes extraterrestres, y si lo prueba, pues entonces no será constitutivo de delito porque le ha hecho un favor a la víctima, es evidente que el sujeto tiene dolo, conciencia y voluntad de cometer el delito de ¿qué? De lesiones. Pero ojo, que para cometer ese delito de lesiones tiene que haber una persuasión coercitiva antes. Si no, no te dejas hacer lo que hizo una de las víctimas, dejarse pegar 30 palazos en el pecho, hasta el punto que el médico al día siguiente le dijo que a punto estaba de haber sufrido un infarto. Es decir, que hay situaciones que entre sadomasoquismo, que evidentemente aquí en este caso nuestra terminología tiene un componente sexual, pero hay situaciones de delitos de lesiones o de lesiones que están dentro de lo neutro o permitido, como en el sadomasoquismo, ¿no? Esas lesiones, mientras no sea pues cortarte un brazo entero, ¿no? Mutilarte, que no estaría justificado, puesto que ningún sujeto puede permitir que otro desmiembre al sujeto por una cuestión de dignidad humana. Bien, y fijaos aquí todas las problemáticas que acabamos de explicar, algunas de ellas en el tema de las pseudoterapias. Bien, dicho esto, seguramente ya en las clases de esta semana habréis escuchado por activa y por pasiva los criterios de la psicología de tanto Rodríguez Carballera, disculpadme por falta el guión entre sus dos apellidos, y también de José Miguel Cuesta Barranqueo, que creo que has puesto también. Sí, que sí, claro, has puesto aquí en este curso, creo que Margarita Barranco también, y bueno, como no, Guillermo Fauce y otros distinguidos colegas, ¿no? Bien, y no voy a digamos, pues a profundizar en esto porque ya se habrán machacado por activa y por pasiva, ¿no? Bien dicho esto, pero trayendo la colación, si ustedes analizan estos factores que están ahora mismo muy concentrados, en mi opinión, todo esto lleva a lo siguiente, a una falta de libertad. Es decir, esos factores de la persona inquisitiva llevan, unidos unos a otros según la intensidad, alternatividad o acumulabilidad, a una falta de libertad. Claro, ¿qué injusto recoge la falta de libertad en el Código Penal? ¿Y por qué lo pregunto? Porque la gran problemática del mundo de la persuasión coercitiva o de las sectas destructivas o coercitivas es que no, la jurisprudencia, los abogados, los fiscales, la policía no saben muy bien ubicar esta dinámica de falta de libertad. ¿De acuerdo? Que denuncian las víctimas de algún modo, mejor o peor, ¿no? Porque la doctrina dice que es un delito de coacciones, un delito de detención ilegal, un delito de trata de personas, un delito contra la integridad moral, un delito de asociacionismo ilícito, como el caso de Lama Losel. ¿Qué delito es? Porque el Código Penal no lo dice, no dice persuasión coercitiva contra las sectas, no lo dice. Entonces, claro, aquí hay una confusión. En mi opinión, en la persuasión coercitiva, el delito civil, ¿qué es lo que se pretende conseguir con la persuasión coercitiva a modo criminal? En mi opinión, es una forma de violencia similar a la llamada violencia de control y similar a la violencia de género psicológica habitual por su sutileza, sobre todo en cuanto a su similitud en los estados iniciales de la violencia de género psicológica, en los momentos iniciales en donde, en ciertos casos, no todos evidentemente, aún hay mayor sutileza en digamos, en el maltrato, ¿no? Las miradas en ocasiones, los gestos,
la forma de enrevesar una frase para que la víctima sepa que está percibida o que va a sufrir una paliza en casa. Y en esos momentos iniciales en donde la víctima incluso se le llega a convencer, ¿eh? Si bien como síndrome defensivo, ¿no? Del síndrome de la mujer maltratada, por ejemplo, de Leonor Walker, en donde la mujer, por ejemplo, ¿no? Justifica, tolera, incluso acepta el maltrato como algo justificado e incluso comprensible, puesto que algo habrá hecho o tiene razón su marido o su pareja, ¿no? Esa similitud es sutil, pero más expresa aún que la de la persuasión coercitiva, inicialmente también. Lleva, en definitiva, que para mí, jurídicamente hablando, es una fórmula de violencia y por lo tanto es una forma de violencia, y la forma de violencia para obligar a alguien a hacer lo que no quiere hacer es el delito de coacciones, el típico y básico de toda la vida de Dios, coaccionar a alguien. Lo cual es una coacción psicológica sutil, y lo pongo ahí en los epígrafes de abajo, sutil, imperceptible por la víctima, el ataque violento, porque no es una violencia expresa, es una violencia sutil y condicionada, ¿no? Progresiva e indirecta, donde la víctima participa, que esto para mí es la clave, aunque políticamente no es bonito decirlo, no es bonito, no puede llamar mucho la atención, pero no tengo más que claro, al menos así lo defiendo yo. La víctima participa del propio injusto de la persuasión coercitiva, aceptando, evidentemente, bajo la inconsciencia de a dónde le va a llevar esas aceptaciones, la aceptación de ciertos consejos, órdenes o ciertos comportamientos, pero efectivamente indirecta, donde la víctima participa de su propio injusto de persuasión coercitiva y que luego, ojo, bajo ese dominio, luego también inconscientemente participa en la captación y persuasión coercitiva en mayor o menor medida, según el rango, el estado que esté dentro del grupo, en la persuasión coercitiva contra terceros. Y sí, y para mí digo que es la clave porque es la manera de entender el, la- el potencial lesivo que tiene la persuasión coercitiva en grupos, ojo, en grupos. Porque para mí la clave de la persuasión coercitiva, mm, y además que se ha vendido mal tradicionalmente, no es que sea un comportamiento grupal. Evidentemente, sí, hay víctimas que participan en la captación y en la persuasión inquisitiva de las nuevas víctimas, pues el potencial dañino a efectos de desvalor de la acción y del resultado es mucho mayor, ese potencial. Pero de aquí de lo que se trata, al igual que pasó con la violencia de género, es en criminalizar un comportamiento, no a un grupo, que también. Un comportamiento que es una violencia psicológica, la violencia de género, violencia psicológica. Hablo de la violencia psicológica ahora, no de la física, violencia psicológica, que además el tipo penal del 173.2 del Código Penal, que criminaliza la violencia de género psicológica habitual, no requiere una lesión psicológica. No requiere una lesión psicológica. Puede haberla, pero tiene que estar diagnosticada por un médico psiquiatra, aunque el tratamiento lo puede hacer un psicólogo clínico. No hace falta el diagnóstico de un médico psiquiatra. Pero no es imprescindible una lesión psicológica de trastorno X o de trastorno postraumático diagnosticado por médico psiquiatra para que exista violencia de género psicológica. Basta la violencia. Es decir, en esos estados, haciendo otra vez esa similitud de esa mujer, también puede pasar en la violencia doméstica, u hombre, que aceptan maltrato como algo positivo, porque tendrá razón la pareja, tiene razón y se culpabiliza, es una forma, como ustedes bien saben, de autoprotección. Es lo que pasa cuando la víctima, muchas veces los familiares denuncian y la víctima dice, no, si yo estoy aquí divinamente en este grupo. Son incapaces de reconocer el maltrato de la violencia de género o doméstica, pero la víctima de sectas tampoco reconoce el ataque contra su capacidad
de libre decisión o de capacidad de crítica. Por eso digo que la persuasión inquisitiva, el ataque de la persuasión inquisitiva es alevosa, es decir, porque es con ciertas dinámicas, continuidad, intensidad, etcétera, etcétera, deja indefensa a la víctima. Por eso es imperceptible la violencia. Se utiliza también otra agravante que permite de mejor manera conseguir ese dominio, que es el abuso de confianza y el abuso de superioridad. Muchas víctimas dicen, no, es que yo confiaba especialmente en este señor o en esta señora. O sea, yo tenía una confianza ciega. ¿Cómo se consigue la confianza? La confianza, el ser humano, y si hay sociedad actualmente es porque confía, es decir, hay una tendencia a la confianza, ¿no? Y si alguien se presenta como lama y te enseña los títulos, pues que crea mayor confianza. Por lo tanto, suele haber una confianza especial, deficitaria, falsaria, que ya permite, en cierta medida, desprotegerse a la víctima, ¿no? Porque hay una mayor superioridad también. Por lo tanto, a esto, esta persona inquisitiva, no le veo, por decirlo de forma clara, no le veo la necesidad de explicarse psicológicamente. Me parece que es más oportuno explicarla socialmente. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, alguien explica el delito de coacciones, por ejemplo, cuando alguien no permite, cambia la cerradura de su pareja para que no pueda entrar y chafarle el día, es una coacción. No hace falta un parte de lesiones psicológicas porque le afecta mucho. Vuelvo a decirlo, en la violencia de género psicológica habitual no hace falta un parte de lesiones y un diagnóstico y una catalogable como el delito de lesiones psicológicas. Evidentemente habrá daño psicológico, pero no hace falta eso para que haya violencia de género. Por lo tanto, tampoco hace falta aquí, en la persuasión coercitiva, no hace falta un delito de lesiones psicológicas. Evidentemente hay un daño psicológico, que ya os han explicado mis queridos compañeros, que va de la del trastorno disociativo atípico a un posible trastorno postraumático, etcétera, etcétera, porque hay ciertas posibilidades, ¿no? de diagnosticarlo, cosa que muchos psicólogos de la función pública, desde luego, desconocen y que es muy importante que ustedes ya os han informado de esos trastornos disociativo atípico, por ejemplo, ¿no? Un trastorno post-secta, ¿no? También se le ha llamado. Por lo tanto, no es una cuestión tanto, es decir, que no quiere decir que haya en su día o exista realmente una lesión psicológica, sin perjuicio de que existe un daño psicológico que puede ser cuantificado a nivel indemnizatorio, pero no como lesión psicológica. Porque uno de los grandes problemas que ha habido en, en la persecución de estos delitos es que los abogados, en mi opinión, sin conocimiento suficiente sobre esto, se han empecinado, como pasó en Antares de la Luz, en constatar un trastorno psicológico. Pero es que no, o sea, para ser víctima no hace falta que yo tenga un trastorno psicológico grave. O sea, realmente, en muchos casos de abusos sexuales y agresiones sexuales, no hay un trastorno psicológico grave. Más de lo que a lo mejor crean ustedes. Grave, digo. Que hay un daño psicológico, sí, pero también el daño psicológico con el tiempo se cura o se minoriza, ¿no? Y luego está la resiliencia de la víctima. Es decir, que hay muchos elementos de los que no, y además no, jurídicamente, para el delito de coacción no hace falta un daño psicológico. O para el delito de violación no hace falta un daño psicológico. O sea, no vamos a dejar de penar una violación porque el hombre o la mujer estén sin un daño psicológico grave cronificado. ¿Me explico? Es decir, hay casos en donde yo he ganado juicios de este tipo, donde el daño psicológico ha sido evaluado en 7.000, 8.000, 10.000 euros por una violación con golpes y con desgarramiento vaginal y anal. Y no por mi culpa, es decir, no ha habido menos dinero por mi culpa, que yo pedía lo que tenía que pedir, sino porque también es cierto que la jurisprudencia en este país es nefasta en cuanto a las indemnizaciones, comparado con Estados Unidos, pero también es cierto que a veces no se puede comprobar, porque también a lo mejor el abogado falla, no acredita un perjuicio en la vida cotidiana, es decir, muchas cosas. Pero no es necesario probar un daño psicológico para probar una agresión, una violación, ¿no?
Bien, entonces por eso yo he llevado este tema de la persuasión cognitiva a una cuestión más sociológica de déficit de socialización, que es la introducción, es decir, el comportamiento de introducir a un sujeto en un sistema totalitario. Ese comportamiento lleva a una falta de capacidad crítica como sistema totalitario, que puede ser evidentemente grupal con mayor peligro, pero sancionable ya de autor a víctima. No necesito un grupo, ¿de acuerdo? El maltratador no necesita a 4 amigos más para maltratar a su pareja. ¿Me explico? Se pena el comportamiento, el hecho punible, o mejor dicho, el hecho con fundamento de punibilidad. Es decir, ¿qué queremos proteger? En el delito de coacciones, tal y como estoy explicando la persuasión cognitiva, de lo que se trata de proteger es la capacidad de libre voluntad de los sujetos, de los ciudadanos, ni más ni menos, que decían libremente, ¿no? Y no bajo engaños coercitivos, ocultamientos del riesgo o con una rebaja de la capacidad crítica, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión estrictamente psicológica sin perjuicio de que si se prueba daños psicológicos y lesiones psicológicas, pues mucho mejor en el sentido de mayor prueba, ¿no? Bien. Luego otra cuestión importante que quería tratar es que habitualmente se ha tratado estos temas como una cuestión dolosa. Es decir, si ustedes, claro, el dolo, pues, para los que no lo sepan, la mayoría de delitos en el Código Penal son dolosos. Doloso quiere decir que se criminaliza un comportamiento, un hecho, pero que además es hecho subjetivamente para el sujeto, para el autor, para el sujeto activo, tiene que, en su psique, tiene que haberse representado, mejor dicho, la definición clásica de dolo es conocimiento y voluntad de querer cometer el delito. Conocimiento y voluntad de querer cometer el delito. Bien. Y hay muy pocos delitos imprudentes en el Código Penal. Bien. ¿A dónde voy con esto? Que normalmente esta problemática se ha asociado a que los autores, los líderes, los gurús, etcétera, etcétera, cometen el delito dolosamente. Dolosamente. Dolosamente es con conciencia y voluntad de querer cometer el delito. Y a mí eso, después de ya unos años investigando, no creo que sea una máxima irrefutable. Al contrario, es refutable y no creo, y no es una creencia, por los casos que he llevado, sobre todo que son los que yo veo, y en la jurisprudencia, no solo española, sino normalmente francesa y de otros países, no está nada claro que existan todos los casos sean dolosos. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque mm, fijaros que, por ejemplo, la violencia de género, es lo que se castiga es un comportamiento violento. ¿De acuerdo? En donde el autor debe conocer que su comportamiento es violento, ¿de acuerdo? Ahí viene a veces ciertas problemáticas, ¿no? Pero no hace falta que tenga un conocimiento preciso de que su comportamiento es violento, basta con que lo intuya mínimamente, ¿no? Porque se castiga la violencia que sea entendible, ¿no? Sí, una mala mirada puede ser un acto violento y otras veces una mala mirada no es un acto violento. Yo mirar mal al vecino enfrente por un gilipollas, pues está muy bien, si no me cae bien. Pero que yo mire a mi pareja, o que un sujeto mire a su pareja de mala forma, cuando previamente esa misma mirada luego conllevó a una paliza, ya es distinto, ya es una amenaza. Puede ser un comportamiento violento, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que luego en el discurso de la psicología de histórica que ha habido desde los años 50 de esta problemática, siempre se ha dicho que el perfil del líder sectario es un psicópata, un narcisista y que por lo tanto su comportamiento es doloso. Pero ojo, hay autores como José Miguel Cuevas Barranquero, a otros autores que dejan abierta la puerta en cuanto a que puede ser un comportamiento también imprudente. La imprudencia es, por definirlo de alguna manera, errores que se cometen, ¿no? Claro, cuando el error se perpetúa durante muchos días o con víctimas de forma continuada, ya no estaríamos tanto en un error, sino más cerca de un dolo, ¿no? O de un dolo eventual, que es cuando realmente tenías la probabilidad de saber que tu comportamiento era injusto, ¿no? Pero fijaros, y comento esto porque creo que habría que abrir el campo de investigación, puesto que si partimos en ocasiones de que son psicópatas, de que se creen que son la segunda avenida,
de Jesucristo, pues me imagino que es la segunda, quien se crea que es la segunda venida de Jesucristo, o como dijo el Lama Losel, que era hermano de Jesucristo y que por lo tanto no podía rezarse a sí mismo, claro, tiene lógica, alguna habrá que se crea que es el hermano de Jesucristo. Y además es lícito creértelo. Sí, porque si no tendríamos que decir que Jesucristo estaba pirado perdido, ¿no? Estaba teniendo un trastorno de la leche. O sea que, en fin, no podemos decir que para que ahora los que lo dicen están todos locos. Habrá que meter a Jesucristo también, para quien quiera a Jesucristo. Sería un poco paradójico, ¿no? Por lo tanto, habrá gente, habrá autores de este tipo de grupos que crean realmente que son la segunda venida o lo que sea, cosa que es lícita, como decía anteriormente. Cuestión distinta es si el comportamiento es doloso. Claro, como decía anteriormente, si el comportamiento es continuado y son muchos errores para los que valoramos el comportamiento y tenemos que penetrar en su psique, ojo, no vamos a poder penetrar en su psique. Yo soy de los que defienden que la psique es una black box y no podemos penetrar sino interpretar la comunicación que sale de la psique a través del comportamiento ontológico, ¿no? Del comportamiento, ¿no? En definitiva, también de las manifestaciones que dice el paciente o víctima o el autor, ¿no? Pero hay casos que nos llevarían a que cabe la posibilidad de la imprudencia grave. Y esto lo traigo a colación porque en el Reino Unido hay un artículo en el Código Penal que sanciona una fórmula a caballo entre el comportamiento doloso y el imprudente, que es lo que pongo aquí, lo pongo aquí, que el autor, aun sin saberlo, debería saber que su comportamiento, el control que ejerce sobre la víctima en la violencia de género, aunque ahí le llaman violencia doméstica, tiene un resultado perjudicial para la víctima. Es decir, que no sabe que su comportamiento genera un control que perjudica a la víctima, pero debería haberlo sabido. ¿Por qué? Porque en ciertas relaciones de confianza se te exige más saber cómo te comportas. Si no es lo mismo yo con un niño que no conozco de nada que el padre cómo se comporta con el hijo. El padre tiene un mayor deber de protección que yo que voy por la calle yo como rol común y hablo con alguien enfrente. No tengo un deber de salvaguardar al vecino de enfrente, salvo en la omisión del deber de socorro. Pero el padre tiene un deber de mayor protección de su hijo. Y haciendo esta comparación con el maltrato o con los líderes sectarios cuando tienen ya un poder de convicción, de autoría incriticable, de haber generado una confianza especial, etcétera, etcétera, y saben que sus manifestaciones son seguidas al pie de la letra por sus adeptos, en mi opinión, tienen un mayor deber de protección y de salvaguarda de sus adeptos. Por lo tanto, debería saber que con su comportamiento, es decir, él tenía que haber tomado precaución de que sus órdenes, sus consejos, sus manifestaciones estaban provocando control. Por lo tanto, creo que este análisis nos abre la puerta a un modelo de explicación de la persuasión cognitiva, pero también de la dinámica de las sectas, grupos o comportamientos de la persuasión cognitiva, mucho más enriquecedora que el simple, que no menos importante, el sujeto, el líder, quería engañar a todo el mundo y quería estafar a todo el mundo. Ese es el ejemplo clásico, inicial, pero creo que hay que superar y añadir la posibilidad de que la imprudencia grave de ciertos comportamientos sería también, digamos, un factor, ¿no? Un factor de victimización en este caso, ¿no? Bien, para ir más rápido, yo hice una propuesta de reforma del Código Penal que, si ustedes ven ahí, a ver cómo voy de tiempo, y 31, voy bien. Voy bien porque voy a pasar ya a los casos prácticos, ¿eh? Una propuesta de reforma del Código Penal en 2017 que vamos a llevar en parte, porque al final yo no soy ni soy el que más sabe, ni tiene por qué ser esta, pero vamos a llevar
al menos inicialmente, esta propuesta al Congreso de Diputados. Ya nos reunimos hace cosa de 2 semanas con diputados, en este caso del PSOE, que estaban interesados en esta reforma del Código Penal. Y nos vamos a volver a reunir porque se van a presentar 300.000 firmas gracias al padre de Patricia Aguilar, evidentemente a Patricia Aguilar, del caso peruano, ¿no?, que ustedes ya conocerán, y también gracias a Retune, especialmente a Juancho, que ustedes han conocido en esta jornada, creo, con 50.000 firmas más para que se tipifique de forma clara, porque el delito de coacción, el Código Penal dice el que utilice violencia y obligue a otro a hacer lo que no quiere. Claro, pero el concepto de violencia, cuando se instauró y entró en vigor el Código Penal, bueno, ya hace muchas décadas, un concepto demasiado poco definido comparado para lo que es esta problemática. Por eso en la violencia de género se creó un delito diferente, que es el 173.2, que es el de la violencia de género, porque es una casuística diferente a de una simple coacción. También diferente del de la violencia doméstica, por los sujetos que intervienen y la forma de la violencia, ¿no? Por lo tanto, creo que merece introducirse una reforma. Yo hago esta propuesta, introduzco también la imprudencia grave, pero ahí no quiero entrar ahora, y lo que hago es traer la propuesta de la psicología, que es la que más se entiende, para que lo entiendan los jueces, y se entenderá por técnicas, es decir, empiezo ahí, se ha castigado con la pena de 5 o 8 años el que mediante violencia, intimidación, engaño coercitivo o técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva físicas y o psíquicas impidiere la libre formación de la voluntad, secundariamente la libertad de decisión y terciariamente y o la ejecución de actuar en general, que lleva a un estado de dependencia coercitivo, Se entenderá por técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva a los efectos de este código las conductas que produzcan, en definitiva, un control social, emocional, ambiental, cognitivo y o volitivo e inducción de estados disociativos de la realidad. Segundo párrafo, se entenderá por engaño coercitivo, que es algo más específico en mi opinión, a los efectos de este código las conductas que, sin comprenderse en la persuasión coercitiva, consistan en la creación de una realidad deficitaria que produzcan control social, emocional, ambiental, cognitivo, volitivo y estados disociativos de la realidad. Y se agravará la pena sobre incapaz, menor de edad, sobre persona con estado de ignorancia o con especial vulnerabilidad social, y en 2 grados, es decir, mayor pena aún, siempre que se perpetre sobre un grupo de personas. Bien, esta es la propuesta que más o menos se va a llevar al Congreso de los Diputados. Y quiero, para finalizar, y entramos ya en los casos prácticos, en 2 hechos históricos en España. Uno es la sentencia del Tribunal Supremo del caso de los miguelianos, del grupo de los miguelianos, la orden de los miguelianos, en donde un tal Miguel, como os comentaba anteriormente, convenció a sus adeptas de ser la reencarnación, bueno, la representación carnal de San Miguel Arcángel. Y las convenció mediante persuasión coercitiva, así lo entiendo yo, de que tener relaciones con él no eran tales, sino un acto divino que además mejoraría su elevación espiritual y evitaría en el futuro cánceres y infortunios y tal y cual. Bien, lo llamativo de este caso, ya entrando en casos prácticos, por decirlo de alguna manera, es que estas monjitas de esta orden, en verdad denunciaron sus padres porque ya se estaba rumoreando que había relaciones sexuales con este tal Miguel, ¿no? Y cuando denunciaron los padres se consiguió la prisión preventiva de este tal Miguel. Pero las monjitas estas, de esta orden, que de forma llamativa, porque fueron expulsadas de la Iglesia Católica, eh, negaron los hechos. Afirmaron unas 10 u 8 aproximadamente que no había ningún tipo de relación sexual para nada, ni durante la minoría de edad ni durante la mayoría de edad. Pero lo llamativo fue que cuando este tal Miguel llevaba 2 años de prisión preventiva, denunciaron. Y denunciaron porque dijeron que se habían dado cuenta de que realmente las relaciones que tenían divinas con él eran relaciones sexuales. Es decir, que se sintieron después de 2 años, después de desengancharse del dominio de la voluntad, de la persuasión coercitiva y de esa confianza especial deficitaria, comprendieron que el acto divino realmente era un acto sexual. Y a eso
Cuando a alguien le impides ver que es un acto sexual, lo que es algo evidente, porque eran niñas, cuando empezaron los abusos sexuales, en aquel momento así denominados, tenían 13 y 14 años, y gustosamente y ansiosamente hacían orgías con él durante la minoría y la mayoría de edad. Denunciaron, se condenó finalmente por uno de los abusos sexuales continuados a una de ellas, no por las otras, cosa que no entiendo. Yo escribí un artículo en la ley penal, que si ustedes quieren, os lo puedo mandar y subir aquí a la plataforma, criticando que era incomprensible que no quedara condenado por los demás abusos sexuales de los demás miembros de denunciantes, ¿no? Y el Tribunal Supremo, pues me dio mucho gusto y tuve el inmenso orgullo, ¿no? Y pues de que cogió lo que ven ustedes aquí, entrecomillado, y cogió mi tesis doctoral y ese artículo publicado en la ley penal y cogió mis palabras y dijo por primera vez en España qué es la persuasión coercitiva. Entonces, que en definitiva, perdóname porque tengo que ver ya el agua, que en definitiva es un poco lo que acabo de explicar. Sobre todo en esta parte en negro, o voy a leer parte, ¿no? Sobre este tipo de conductas es preciso abrir un paréntesis en cuanto, esto lo dice el Tribunal Supremo, en cuanto a la mejor doctrina destaca, como la persuasión coercitiva, que fue objeto de acusación y que es una dinámica, aquí empezaría, digamos, lo que copiaron de mi tesis doctoral, es una dinámica que restringe, elimina o anula la capacidad de formar libremente la voluntad de actuar en general mediante técnicas que, aunque individualmente consideradas, pueden ser cotidianas o neutras. Es decir, aislar a alguien y decir, oye, no hables con tu padre, pues en principio es neutro, inocuo. Es decir, aunque individualmente consideradas pueden ser cotidianas o neutras, administradas con cierta frecuencia, intensidad, alternativa o cumulativamente, pueden crear en la víctima un grado tal de sometimiento, si bien imperceptible, sutil, progresivo e indirecto, que se asimila al concepto normativo de violencia mediante una forma que, más que incapacitar la voluntad endógena, restringe, elimina o anula la capacidad exógena, esto es, el horizonte de expectativas, de alternativas de comportamiento que le ofrece el sistema social y de derechos fundamentales. Bueno, esto es una forma, evidentemente, muy técnica de explicarlo, pero que abrió la posibilidad, porque lo que dice el Tribunal Supremo es doctrina jurisprudencial y los tribunales inferiores tienen que hacerle caso, en principio. Y a los 2 años, no, al año siguiente, una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga condenó a un tío que hacía lo mismo, pero en vez de San Miguel Arcángel era San Francisco Javier. Abusaba sexualmente de 2 menores y esa sentencia la Audiencia Provincial cogió la sentencia del Tribunal Supremo diciendo que esos abusos sexuales habían sido cometidos mediante la persuasión coercitiva, que no es un simple prevalimiento de maestro-padre en donde la autoridad del padre es un abuso de superioridad, sino que, como en el caso de los miguelianos, las monjitas se les convenció de que el acto sexual no era tal, que era un acto divino, necesario y obligatorio divinamente. Por lo tanto, el concepto de relación sexual se esfumó y esa forma de conseguir que alguien no vea que un acto sexual es un acto sexual, ese momento en donde se anula la capacidad crítica, es para mí la base de la restricción de un horizonte de expectativas y, en definitiva, una incapacidad, una creación de incapacidad de la voluntad, y en este caso crítica, ¿no? Bien, muy rápidamente, en España hemos dicho desde 1995, bueno, en verdad toda la historia en España, hemos dicho que no teníamos un delito de persuasión coercitiva. También hay mucha gente que bueno, por decirlo de otra manera, yo creo que el producto se ha vendido mal, porque sí que fuimos pioneros en España de un delito de persuasión coercitiva, pero muy mal configurado, el artículo 515.2 del Código Penal, por el cual ahora, el lunes, conseguí como letrado la primera sentencia desde 1995 por este artículo que se creó pioneramente en el mundo para sancionar a las asociaciones ilícitas que, aunque, y leo textualmente, no sé prácticamente de memoria, asociaciones ilícitas que, aunque tengan por objeto un fin lícito, aunque tengan el fin de hacerte el bien, empleen la violencia, la alteración o control de la personalidad. ¿Qué sucede? Que desde 1995 ningún otro artículo del Código Penal
ha definido qué es el control o la alteración de la personalidad. Por eso ningún juez se ha atrevido hasta el lunes de castigar, de criminalizar a un líder que lo haya utilizado. En este caso hemos tenido suerte porque aunque el artículo nunca se había aplicado en 30 años, lo cual pretextaba a los jueces y tribunales a no, hacer caso a la problemática, es decir, o dicho de otra manera, con esta sentencia se consigue demostrar que existe la persuasión coercitiva. Por primera vez, en España, quiero decir. Porque en otros países, como comentaré brevemente, está no solo criminalizada, sino hay muchas sentencias, como en Francia. ¿A qué voy con esto? Aunque si bien hemos conseguido la primera sentencia por persuasión coercitiva, por control y alteración de la personalidad, también es cierto que ha sido porque el autor lo ha reconocido. Ha habido un pacto, se llegó a un pacto para que no entrara en prisión, porque las víctimas querían ese reconocimiento institucional de la justicia, porque previamente se les intentó incapacitar cuando denunciaron, porque la fiscal dijo, bueno, estos están chalaos, vamos a meterlos en un internamiento involuntario, en aquella época se podía, porque tienen una esquizofrenia paranoide y una doctora así lo diagnosticó, porque no sabía de esta problemática, no sabía de la dinámica criminal y de los posibles trastornos también, como en este caso tenían las víctimas de trastorno de estrés postraumático, y interpretó todo de una manera tan incorrecta que hasta el punto que las víctimas lo que más les dolió del procedimiento no fue tanto el delito de persuasión coercitiva, que también evidentemente, y el desfalco económico, lo que más les dolió es que cuando denunciaron intentaron meterlos en una prisión, en el centro psiquiátrico, ¿no? Por lo tanto, les bastaba con el reconocimiento institucional para ayudar a otras posibles víctimas, que no es poco. Pero, ¿a qué voy con esto? A que se ha ganado porque este autor lo ha reconocido. Se reconoce que existe la problemática de la fenomenología criminal, hay una sentencia que otras víctimas se van a poder agarrar a esta jurisprudencia, pero el artículo sigue siendo técnicamente, jurídicamente deficiente. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro artículo que explique qué es el control o la alteración de la personalidad. Por eso, en el artículo previamente donde yo hago la propuesta, lo que hago es coger a la psicología más autorizada, de Rodríguez Carballeira, José Miguel Cuevas y otros autores americanos, condensarla y proponer ese tipo penal explicativo, que es una fórmula de control o alteración de la personalidad. Ya veremos si lo conseguimos, pero al menos se están dando pasos muy importantes y hay mayor concienciación. Hay un grupo de Policía Nacional muy concienciado y muy experto en estos temas, y sobre todo desde que este nuevo grupo de Policía Nacional empezó con nuevos miembros a llevar este tipo de asuntos, el cambio en cuanto a investigación y resultados está siendo sorprendentemente muy positivo. Y eso es gracias a la formación. Bien, rápidamente, en Francia hay un delito de manipulación psicológica, se ha aplicado entre 80 y 90 veces, en Bélgica también, en el Reino Unido ya lo he explicado, y en México quieren hacer una reforma del Código Penal para incluirlo como una forma de trata de personas. O sea que estamos en un momento en donde ahí está empezando a haber un reconocimiento ya bastante amplio. Yo estoy ayudando ahí en México para que se tipifique, porque el salto a Latinoamérica es muy importante, puesto que por la gran cantidad de millones de personas que hay, y además porque en Latinoamérica aún sigue habiendo un pensamiento mágico muy diferenciado comparado a Europa, ¿no? Bien, todo lo que acabo de comentar es la persuasión coercitiva. A través de la persuasión coercitiva, como delito fin, se pueden conseguir otros delitos. Porque el fin es dominar a la persona, eso es la persuasión coercitiva, sutilmente, etcétera, ¿no? Como he explicado. Pero a través de la persuasión coercitiva como delito fin se puede convertir en un delito medio, es decir, como medio para cometer otros delitos. ¿Cuáles? Muy habitualmente, como en el caso de Patricia Aguilar, trata de personas, casos de estafa, como el de Pepita Villalonga, abusos o agresiones sexuales, según la terminología, también más difícil de comprobar, lesiones psicológicas permanentes, artículo 141 del Código Penal, peligro de lesiones, introduccionismo profesional y, como no, delitos contra la vida, suicidio o asesinato. Por ejemplo, caso Davidianos de la Rama en Waco, Texas,
donde David Koresh convenció a sus adeptos de que algún día entraría el ejército o la policía federal en el rancho. Y eso sería el síntoma de que Dios vendría y un caballo alado vendría y en ese momento Dios intervendría en Jesucristo y fulminaría el ejército y ellos se elevarían por el reino de los cielos. Pero claro, si tú en el rancho tienes armas de largo alcance modificadas y la agencia de antitabaco y no me acuerdo, y la policía y el FBI se enteran de que tienes armas de largo alcance y de extrema gravedad, pues hombre, la probabilidad de que vayan al rancho y cuando tú no abras haya un tipo de asalto, pues aumenta. Por lo tanto, ese tipo de manipulación es muy común, ya lo han explicado otros psicólogos, de que se anticipan a lo malo porque va a pasar. O sea, como otros grupos dicen, va a venir Apocalipsis. Y claro, en cuanto hay un huracán en Miami, pues con ciertos muertos dicen, ¿ves cómo va a llegar el Apocalipsis? Bueno, pues vale, pero es una forma de persuasión, de adoctrinamiento. Bien, no, como voy mal de tiempo, quedan 12 minutos. Ya he comentado lo del artículo 515.2, pero ojo, eso es el delito de asociación ilícita. También podemos aplicar un delito de organización criminal, porque quien tiene un fin, quien se agrupa con otras personas, se conchava, hay un acuerdo común con otras personas, 4 o 5, y quieren cometer delito de persona inquisitiva, pues no nos hace falta tampoco el artículo de asociación ilícita para el control o manipulación de la personalidad. Porque si tú quieres crear entre 4 y 5 una organización criminal para cometer coacciones, pues es una organización criminal. Y solo constituirla con ese fin es delito. Es decir, inclusive sin emplear la persona incoercitiva. Pero solo con el fin de querer emplearla, es decir, dolosamente, es delito ya también en España. Bien, perdón, una sola cosa antes de explicar un par de casos, aunque en verdad durante esta clase hemos hablado de los miguelianos, San Francisco Javier, la Malosel, por lo tanto, poco más casos vamos a ver. Pero hay un tema muy interesante que quiero tratar, que es el denunciar o no denunciar. Y voy a ser muy claro, porque no tengo ningún problema en decir que durante estos años en el ejercicio de la abogacía, que llevo casos de este tipo de problemáticas, me ha alarmado que muchas de las víctimas que venían a mi despacho venían aconsejadas previamente por ciertos profesionales, también psicólogos y psicólogas, en que no denunciaran. Porque no iban a conseguir nada, porque para qué, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me parece que el psicólogo ahí, en estos casos, voy a decir, voy a centrar a los psicólogos porque ya que esto es una clase para el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, pues es menester, ¿no? Y eso me dicen los clientes. Y no tengo por qué dudar. Y de hecho, bueno, tengo más elementos que me hacen pensar eso, ¿no? Que van al psicólogo, que es verdad que lo primero que yo les digo a los clientes cuando vienen a mi despacho, lo primero, trátate y decide cuando tú quieras, denunciar o no denunciar. Pero tienes que sanarte, tienes que tener un tratamiento, quizá incluso psiquiátrico. Pero que un psicólogo, o vamos a decir también la policía, vamos a decir la policía, un fiscal, o el vecino de enfrente, ahí ya es otra cosa, es un consejo. Pero que un profesional diga si tienes posibilidades o no jurídicas, para mí a lo mejor sería una intromisión en la labor de la práctica de la abogacía. Yo no le digo a las víctimas cómo se tienen que sanar psicológicamente, ni se me ocurriría. Pero lo tengo que decir claramente. Hay una tendencia en España, de cierto sector, de ciertos psicólogos, de no denuncies. Y cuando me vienen al despacho, pues bueno, yo le digo a los clientes, mira, pues nunca ha habido una condena hasta el lunes. Las condenas que hay son por abusos sexuales, por estafas, cosas muy determinadas como delitos comunes. Y hay muchas víctimas que se van y no denuncian, pues les tengo que decir la verdad. Pero porque está dentro de mi campo de actuación como jurídico, de que un psicólogo diga que no vas a poder ganar, que no tienes pruebas, etcétera, etcétera, es una invasión grave
de la profesión de jurídica de la abogacía. También lo digo psicólogos, policías y muchos otros profesionales de este ámbito lo dicen a las víctimas. Y yo últimamente pues he cogido el eslogan de decir, no, y en los medios de comunicación también, si no se denuncia, no se gana. Que la denuncia y el procedimiento judicial provoca máxime en estos casos, como también los de violencia de género, una segunda revictimización, no lo voy a negar. Y que hay que mejorar muchas cosas. También que el estatuto de la víctima la han mejorado mucho en cuanto a las declaraciones de las víctimas, por los biombos, por videoconferencias, etcétera, etcétera. También ha mejorado. Pero el caso este que gané el lunes, aun con acuerdo, porque también uno acuerda porque el otro tenía miedo a perder. ¿Sabes? Porque teníamos muchas pruebas. No se hubiese ganado si no hubieran denunciado estas víctimas y a pesar de esa segunda revictimización cuando intentaron incapacitarlas. ¿Eh? Eso es lo que quería dejar, sin prejuicio, como digo, de que hay que hacer, como no, si se puede hacer una pericial de coacciones del contexto, genial. Una pericial psicológica, genial. Una pericial psiquiátrica, genial. Testificales, también como elementos de prueba, intervenciones telefónicas, agente encubierto en su caso, analizar el contexto pasado y presente también a través de la criminología y otros, y tener mucho cuidado, ojo, con la libertad de conciencia religiosa, que es lo que explicaba al inicio de esta clase. Bien. Casos prácticos, en verdad he hablado de los miguelianos, no voy a entrar. El caso Antares de la Luz está en el documental que les recomiendo de Netflix. El caso Patricia Aguilar, hemos hablado. Seguro que muchos de ustedes han visto el documental también en Disney Plus. El caso del líder de la Luz del Mundo, que es una iglesia, es una secta, vamos a decirlo así, muy famosa en México y en Estados Unidos, porque su líder fue condenado a abusos, por delito de abusos sexuales, a 16 años de prisión por ordenar, bueno, por realizar abusos sexuales a menores de edad, en donde las madres, ojo, en donde las madres participaban en llevar a los menores. Eso se dijo en la vista final. Las víctimas lo dijeron de forma clarísima y ustedes pueden encontrar ese juicio fácilmente en YouTube, porque está incluso traducido al castellano. De hecho, las víctimas, muchas de ellas mexicanas. Y él aceptó la condena. Él aceptó la condena. Pero vuelvo otra vez a esa persona incoercitiva de su propio grupo, posible, ¿no? No puedo afirmarlo, porque no está condenado por persona incoercitiva, sí por abuso, por depredador sexual, como dijo el juez que le condenó. Pero ahí pasaron dos cosas gravísimas. No solo que las madres participaban, seguramente, me atrevo a decir, o presuntamente bajo también una persona incoercitiva, bajo ese imperativo divino engañoso que antes hemos definido con el tema de los miguelianos, pero este señor ha transformado esa condena en algo positivo, porque él es el mártir ahora. Es decir, él es un Jesucristo. Y si lo matan, casi mejor, para pasar a la historia dentro de la luz del mundo. Y luego hay otra cosa que es una cosa de sinvergüenzas. El Ministerio Fiscal aceptó ese pacto sin hablar con las víctimas. O sea, mayor victimización o revictimización no vas a poder ver. Bueno, yo creo que nunca he visto. Que ya el Ministerio Fiscal llega a un pacto de 16 años de prisión cuando le pueden haber caído cadena perpetua, sin contar con las víctimas. Lamentablemente eso es algo que pasa mucho en Estados Unidos y en México. Gracias a Dios aquí en España, por el sistema judicial que tenemos y procesal, no pasa, pero en Estados Unidos sí. Bien, yo creo que quedan 5 minutos. Vamos a dar la clase por terminada porque hay mucha información, pero sin perjuicio, como no, de alguna duda, pregunta o algo que les haya llamado la atención, porque en definitiva esto no es una ciencia exacta, ni la psicología, lamentablemente, ni mucho menos la ciencia penal. Quitan las pocas esperanzas que tiene la víctima y todo ese conglomerado, en mayor o menor medida, según qué víctimas, hace que no se denuncie. Ujú. Pues nada, muchas gracias por la respuesta y muchísima suerte en el Congreso con la presentación de la propuesta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Minerva. Bien, Inma, Fernando, que os veo aquí en pantalla. De hecho, está toda la clase viéndoos a vosotros, especialmente porque tenéis la cámara, ¿no? Y no sé si... Bueno, está Manuel Pérez, lo veo aquí. Carolina, María Ángeles, Jonathan, Manuel Pérez, también profesor, salvo que se llame igual.
pero Manuel Pérez ha sido profesor también en esta... Sí, Carlos, sí, sí. Ah, Aquí estoy. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, claro, que te veo ahí, digo, pues, tiene que ser Manuel Sí, porque también es el profesor. sí, Bueno, pues sí. si no hay más Nada, un preguntas... abrazo. Muchas gracias, Manuel. Si no hay más preguntas, que no sé si creo que no, pues vamos a dar la clase por terminada en tiempo y hora. Como saben ustedes, esta clase es grabada, se va a subir y yo también, pues tienen ustedes aquí, lo voy a dejar aquí al final de la clase, mis datos de contacto, ¿de acuerdo? Para que si alguien quiere algún artículo mío, aunque la mayoría están en línea, están en revistas abiertas, pues puedan acceder evidentemente a esas, pero algún artículo que no tengan acceso, por ejemplo, a la ley penal, creo que ya está en abierto, pues si necesitan algún material, por supuesto que me ofrezco a darlo. Bien, y con esto pues damos por finalizada la clase y muchas gracias por vuestra atención y Muy bien. ojalá podamos colaborar en el futuro. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues